Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión, cuando venga cesará. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. Construimos hoy la paz en la lucha y el dolor. Nuestro mundo surge ya con la espera del Señor. Llegará con la luz, la esperada libertad. Llegará con la luz, la esperada libertad. Buenos días. Buenos días, Padre. Ya hoy es viernes, esta semana está casi terminando y comenzaremos pronto la tercera semana de Adviento. A partir de hoy ya comenzamos a escuchar la exhortación a la enmienda de vida. Esa exhortación que es propia de Juan, preparar el camino del Señor por nuestra propia rectificación de vida. Nos unimos en esta Eucaristía a la humanidad entera, a la humanidad que espera, a la humanidad que anhela, y hacemos nuestras las esperanzas de toda la humanidad y las presentamos delante del Señor. Al mismo tiempo, encomendamos al Papa Francisco, al Papa Emérito Benedicto, a los cristianos que sufren persecución a causa de su fidelidad al Señor, a nuestros hermanos enfermos, especialmente a los que se sienten más desprotegidos y más abandonados, y en particular a Luceli Lambraño Lozano, Mireya Anachuri, Shirley Chávez Aljure, Luis Emilio Arenas Navarro y María José Barreto. También nos unimos a la oración de las familias de los difuntos y en particular las familias de nuestros hermanos Dina Luz Romero Vergara, que cumple 3 meses, y Álvaro Eugenio Ordóñez Gil. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes. Y con su espíritu. Démosle gracias a Dios por el bien que nos hace, por el amor que siempre nos prodiga, que nunca nos falta, y pidámosle una vez más que nos ayude a rectificar nuestro camino, que nos perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Por nuestras injusticias y nuestro desamor, Cristo, ten piedad. Por nuestra indiferencia y nuestra ingratitud, Cristo, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor, ten piedad. Oremos. Padre bondadoso, concede a tu pueblo permanecer siempre en rigurosa vigilancia, aguardando la venida de tu unigénito, para que cumpliendo lo que el mismo autor de nuestra salvación nos enseñó, podamos salir a su encuentro con nuestras lámparas encendidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, el Señor, tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandatos, serías tú paz como un río, tu justicia como las olas del mar. Tu progenie sería como arena, como sus granos, los vástagos de tus extrañas. Tu nombre no sería aniquilado, ni destruido ante ti. Palabra de Dios. El que sigue, Señor, tendrás la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impios, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impios, no así. Serán paja que arrebatan el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impios acaba el mal. El que te sigue, Señor,
Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza, que gritan a otros: hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos el tiempo de Adviento con un llamado que nos hacía el Señor a sentirnos responsables de nuestra historia. En la segunda semana escuchamos ese llamado que nos hacía Juan Bautista en nombre de Dios a responsabilizarnos de esta historia de fe que estamos viviendo. Y ahora la exhortación a la enmienda comienza por llamarnos la atención sobre el papel que cumple la historia en nuestro proceso de fe. En el libro del profeta Isaías, la promesa está contenida en una lección histórica. El pueblo debería haber aprendido y no aprendió. Yo, el Señor tu Dios, te enseño para tu bien. Yo te guío por el camino que sigues. El Señor educa a su pueblo en la historia. Y luego le dice: si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Si hubieras atendido a mis mandatos. Es un pueblo que se encuentra fracasado, el pueblo que inicialmente tuvo un éxito, un éxodo, cuando salió de Egipto y lo condujo el Señor por medio de Moisés hasta la tierra prometida. Estaba destinado a florecer, a seguir teniendo éxito en la vida, pero a condición de que se atuvieran a la alianza con el Señor. Y la alianza con el Señor tenía dos cosas elementales. La primera era: tu único Dios voy a ser yo, y tú vas a ser mi pueblo. Y la segunda era: aténganse a unas buenas relaciones entre ustedes. Y esas buenas relaciones estaban marcadas por lo que se llama los 10 mandamientos. Eso era todo. Todo lo demás, como dice Jesús, es comentario.
Pero lo fundamental era eso, la fidelidad a Dios y la fidelidad al semejante. Pero no se atuvieron a sus mandamientos y entonces ahora se encuentran en una condición de desgracia y prácticamente a punto de ser aniquilados. Tu progenie sería como arena, serían un pueblo numeroso, y a cambio de eso lo que son es un puñado de esclavos otra vez cautivos en un país extranjero. Los vástagos de tus entrañas serían como granos de arena, y tu nombre no sería aniquilado ni destruido delante de mí. Hay aquí una lección que es necesario aprender. Cuando el pueblo se atiene a la palabra de Dios, tanto en la relación con Él como en la relación con sus semejantes, entonces tiene éxito, es decir, realiza el éxodo. La palabra éxito es una derivación de la palabra éxodo. Tendría éxito el pueblo y estaría continuamente en crecimiento. Aquí lo expresa en un crecimiento numérico, pero la realidad es que el crecimiento es total. No es solo en cantidades, sino sobre todo en calidad. El pueblo ahora tiene que reconocer que por no haber seguido el camino que el Señor le enseñaba, su fracaso histórico es doloroso. Pero nosotros nos encontramos con que Jesús, en el momento de cumplir la promesa, nos hace ver otra cosa. Y es que nos comportamos ante la historia como niños, de una manera inmadura. Y esa inmadurez consiste en, primero, querer que las cosas funcionen como a nosotros nos gusta. Querer que la historia se desarrolle de acuerdo con nuestros caprichos. Y eso ha producido daños enormes a lo largo de la historia. Refiriéndonos a la historia de nuestra fe, nos damos cuenta de que la Iglesia se encuentra fraccionada, dividida, precisamente porque ha habido muchos que se han dejado llevar de sus caprichos y han constituido sus caprichos en norma, en ley. Se dividió primero la Iglesia en unos grupos motivados por la ideología de los gnósticos. Después se dividió cuando en el siglo XI se separó la Iglesia de Oriente de la Iglesia de Occidente. Después se volvió a dividir cuando en Occidente se separaron los protestantes de los católicos, los anglicanos de los católicos, y así sucesivamente. Y ahora se está dividiendo la Iglesia porque hay quienes dicen que el Papa es masón, lo que nunca se había visto. Hay quienes se oponen al Papa dentro de la Iglesia. Que lo hagan fuera es entendible y explicable. Pero todo esto lo que manifiesta es un comportamiento infantil. Dice Jesús: esta generación se parece a los niños que juegan en la plaza diciéndole a unos a otros:
les hemos tocado y ustedes no han bailado, y les hemos cantado lamentaciones y ustedes no han llorado. Es decir, Jesús está diciendo, esta es una generación que quiere que Dios le baile al son que ellos tocan. Pero el asunto no está en el simple capricho, sino en la frustración que eso trae. Vino Juan Bautista, que no comía ni bebía. Con esto no quiere decir que Juan no ingería alimentos. Lo que quiere decir es que Juan no se integró a la convivencia social. Él no comía con el resto de la gente, lo que da a entender que él no participaba de la vida de la sociedad porque esa sociedad era injusta y él quiso protestar contra eso. ¿Y qué dijeron? Que estaba endemoniado, que estaba loco. Y después dice, viene el Hijo del Hombre que come y bebe. Jesús se integra en la sociedad, participa de la vida social y desde dentro trata de hacerle ver a la gente que van por el camino equivocado. ¿Y qué dijeron? Ahí tienen a un comelón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. No hay por dónde. De cualquier forma, siempre encuentran un pretexto para no comprometerse. Nosotros nos imaginamos, por ejemplo, que el pueblo de Israel, cuando rechazaba a los profetas, eran unos impíos y eran reprobables y todo lo que se nos ocurra para descalificarlos, porque eran profetas del Señor. Pero no. En aquel momento, los profetas no se presentaban con ningún halo, ni con un aura, ni nada de esas cosas. Solamente su palabra. El profeta Amós era un ganadero. Y detrás de sus ganados los sacó el Señor para que fuera a anunciar la buena noticia que el pueblo no escuchó. Los profetas eran personas comunes y corrientes, que incluso en algunos momentos hasta se enojaban y se enardecían, pero estaban diciendo grandes verdades. Sin embargo, los rechazaron, los mataron y de todos los modos posibles los descalificaron para no escucharlos. Algo semejante puede estarnos ocurriendo a nosotros en el día de hoy. El Papa Francisco es indudablemente un profeta, y es un profeta oportunamente enviado por Dios. Y hay que ver las descalificaciones que circulan en las redes sociales respecto de la figura del Papa. Es un ser humano común y corriente y él lo manifiesta, lo admite. Quizás ustedes recuerdan en una oportunidad que estaba en la plaza de San Pedro saludando a la gente y saludando aquí y allá, y de pronto dejó la mano extendida y una señora se la agarró y lo jaló, casi lo hace caer. Y para él una caída sería terrible. Ustedes han visto que él cojea. Y entonces él se devolvió y le dio un manotazo en la mano a la señora. Después, cuando se subió al balcón a hacer la oración, pidió disculpas. Es un ser humano, pero eso no le quita ser profeta. Del mismo modo, hemos tenido muchos profetas que Dios nos ha mandado y que los hemos rechazado de un modo u otro. Recuerdo al obispo de Olinda y Recife en Brasil, Helder Camara. Yo les decía el otro día que él planteaba una cosa, decía
Cuando le doy de comer a la gente que tiene hambre, dicen que soy un santo. Pero cuando pregunto por qué la gente no tiene que comer, entonces dicen que soy comunista. Es eso que dice Jesús. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y dijeron, es un loco, está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y entonces dicen un borracho y un comelón. No hay manera, porque no nos estamos comportando como adultos frente a esta historia, sino como niños caprichosos. Pensemos en esa perspectiva, en lo que significan estos asesinatos selectivos que se han dado en Colombia. A todos los protectores de los ecosistemas en el país los han venido matando. Si eso no nos dice nada, entonces nosotros estamos también pensando y actuando como niños. El Señor quiere enseñarnos, y el texto, el libro de la enseñanza es la historia que estamos viviendo. Tratemos de aprender.